Si hay alguien que hoy vino a este lugar dispuesto a recibir una palabra de parte de Dios, crea que hoy se va a ir con una palabra de parte de Dios. Yo, mientras preparaba el mensaje de parte de Dios, le oraba a Dios para que hoy llegaran a este lugar los que realmente necesitaban esta palabra, los que Dios quería que estuviesen en este lugar. Y la lluvia fue fuerte, ¿sí o no? Y mira que el Rey que venció nos hizo vencer hoy, porque hay muchas circunstancias que nos pudieron haber hecho devolvernos, quedarnos, pero mire dónde está usted. Dile al que está a tu lado: venciste. Y hoy Dios va a recompensar eso. Amén. Quiero que me acompañe al libro de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Y quiero partir este mensaje con esta palabra que habla del poder que tiene el manual de vida sobre la gente que ha decidido caminar en pos de Jesús. Amén. Nosotros hemos decidido creer que Él nos predestinó, que Él nos llamó, que nos escogió y que nos tiene aquí con un propósito, ¿sí o no? Y cuando nosotros decidimos por Él, nosotros debemos ser guiados por Él y por su palabra. Y la Biblia me habla de que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Es inspirada por Dios y es útil para algunas cosas. Preste atención a esto. Es útil para enseñar, diga conmigo, enseñar, redarguir, corregir y para instruir en justicia. Ahora, si la Biblia o la Escritura fue inspirada por Dios y tiene esta función, ¿cuál es el fin de ella? Vámonos al siguiente verso. A fin de que el hombre de Dios, diga conmigo, el hombre de Dios, sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si nosotros entendemos con esta palabra el poder que tienen las Escrituras en nuestra vida, quizás no hubiésemos venido hoy en la condición en la que estamos. Amén. Porque todos los que estamos aquí todavía tenemos muchísimas cosas por resolver, ¿sí o no? Y justamente Jesús, Pablo en este caso hace referencia a que estas escrituras fueron hechas para que nosotros podamos ser moldeados a la forma de ¿quién? ¿De Pablo? ¿Del hombre? No, a la forma de Dios, para que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. Amén. Me voy rapidito a Juan capítulo 5, verso 39 para avanzar. Juan 5, 39, mira lo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿la qué? Diga conmigo, la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonios de mí. ¿Quién dijo esto? Jesús. O sea que era necesario hacerlo. Por dos razones. Uno, porque son las únicas que dan testimonio de Él. Y son las únicas que pueden hacer al hombre mucho mejor de la condición en la que está ahorita. Diga conmigo, yo debo ser guiado por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Amén. Y entonces nos damos cuenta que hay demasiado poder en la palabra de Dios. Por eso es una responsabilidad inmensa estar parado aquí, sobre todo para los que enseñan. Porque cuando tú entiendes que la palabra de Dios puede cambiar la vida de alguien, tú entiendes que así como puede ser el hombre perfecto, también puede marcar la vida de algunos para mal. Y entonces
entendemos que necesitamos, ahora más que nunca, relacionarnos con Dios y con su palabra, porque estamos en tiempos peligrosos. Digan conmigo, peligrosos. Escúchame, en los tiempos en los que Jesús estuvo en la tierra, había gente que hablaba de las Escrituras, ¿sí o no? ¿Sí o no? Totalmente, había maestros, pero aunque hablaban de ella, no vivían lo que decían, y sin querer estaban marcando una generación. Cuando llega Jesús y empieza a vivirla sin necesidad de hablarla, la cosa se puso turbulenta y empezó a ocasionar problemas. Algunos bandos, unos decían, lo que dice no puedo decirlo de alguien más que no sea de Dios. Pero otros decían, habla por Belcebú, habla por demonio. ¿Sí o no? Porque era muy contrario a lo que decían los demás. ¿Me siguen? Ahora, ¿cuál es el problema de nosotros? Por ejemplo, nosotros en la vida compramos muchas cosas, teléfonos, algunas, y todos ellos traen ¿qué? ¿Un qué? Un librito que te dice lo que vas a hacer, cómo debes encender el teléfono, la capacidad que tiene, cómo usar algunas funciones. El problema del ser humano es que no está acostumbrado a leer manuales, sino a tirarlos, ¿sí o no? O es que usted se puso a leer el libro y si alguno viene hasta en inglés y usted no entiende, ¿sí o no? Y ninguno de nosotros nos preocupamos por seguir algunos manuales. Y eso mismo está pasando con la iglesia y con la palabra de Dios. Nos dejaron un manual de vida y a muchos de nosotros nos cuesta seguirlo. Hoy las caras, hoy yo no le voy a pedir que aplauda, no aplauda hoy, pero reciba, porque necesitamos prepararnos para el tiempo que estamos viviendo, que no es un juego. Cuando la iglesia entienda que Jesús está más cerca que bien, entonces vamos a valorar más lo que Él nos dijo. Amén. Voy a seguir. Ay. Yo colocaba por aquí, hay mucha gente que adquirió el camino en el que estamos ahorita, ¿sí o no? ¿O hay alguno aquí que está obligado? Levanta la mano el que está obligado. Todos asumimos un compromiso con Dios, ¿sí o no? Pero hay muchos que aunque asumimos el camino, no sabemos usar el manual que Él nos dejó para andar por el camino. Y ahora más que nunca hay mucha gente de la que habló Jesús que está usando el manual incorrectamente. Usted se mete en las noticias y usted se va a dar cuenta de eso. Y no está pasando hoy, viene pasando desde hace rato. Y Jesús advirtió de que eso iba a ocurrir, ¿sí o no? Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que necesitamos usar correctamente el arma más poderosa que Jesús nos dejó, que es su palabra. Dentro de la armadura de Dios Jesús, una sola arma nos dejó. ¿Cuál fue? Su palabra, que era la espada con la que nosotros íbamos a librar cada una de las batallas que nos íbamos a enfrentar. ¿Cuál es el problema de la gente? Que creen que porque yo hoy leo la palabra, mejor dicho, que porque vine hoy, ya no necesito más nada. Ya, es más, hoy es suficiente para toda la semana. Miren que está a tu lado, ay. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado incluso cómo la usamos y lo que enseñamos. ¿Usted no le pasó que usted tenía una abuela que usted se enfermaba y te decía, mira, tómate este té con limón
¿Y qué pasó? Usted adquirió una enseñanza. Y cuando uno de sus hijos, después que usted tiene hijos, se enferma, ¿qué usted dice? Mi abuela me decía que las llaguitas de la boca, tú agarrabas miel, limón y tú le metías el dedo. Adquirimos enseñanzas de nuestros antepasados. Pero hay cosas que por mucho tiempo la iglesia, escúchame esto, ha adquirido enseñanzas que van en contra de la voluntad de Dios. Y por eso Dios necesitaba advertir a la iglesia. Iglesia, no estamos en cualquier tiempo, estamos en los últimos tiempos. Todas las señales que Jesús dio en Mateo 24, la mayoría se ha cumplido. Falta una y muchas veces y todavía no se ha cumplido por causa de nosotros. Y usted va a entender por qué. No nos basta solamente leer la palabra. No nos basta solamente oír a alguien que se para aquí y nos da una enseñanza. Yo debo ir a Dios y preguntarle a Dios. Yo conocí a alguien una vez que me decía que la Biblia o la palabra de Dios es el pan de vida, ¿sí o no? Es nuestro alimento espiritual. Y hay mucha gente que no ha sabido comerse el alimento, que no está preparado para algunas cosas, pero quiere ir por cosas a las que Dios todavía no los ha llamado. Y hay gente a la que Dios le llamó a más y no ha querido ir, y se conformaron con lo que un día alguien les dijo. Y sin querer, la iglesia por mucho tiempo ha estado siendo arrastrada por cosas a las que Dios no lo llamó. Dígale al que está a tu lado, alerta. Yo voy a compartirles una frase de Stephen Hawking. Oye, el escudero está activo. Yo tengo un poquito mal inglés, él me ayuda ahí. Que él decía que el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. O sea, creer que sé algo cuando en realidad desconozco de eso. Gente que está en la iglesia y cree que conoce a Dios, pero realmente no le conoce. Y se hace una ilusión de que en realidad lo conoce. Iglesia, necesitamos despertar en este tiempo más que nunca. Amén. Y hay mucha gente que dice, no, pero yo conozco. No. Hay muchos con ilusión de que conocen, pero son errantes. Son gente que no avanza, no da fruto. Y tú dices, pero ¿qué pasó si se sabe la palabra? No, cree que la sabe. Pero el que la sabe crece, la vive. El que la sabe, usted cómo avanza, cómo dice, no me puedo conformar con esto, tengo que ir y meditar en Dios. Yo, ayer mientras compartíamos, entendíamos que el que conoce no se deja engañar. ¿Sí o no? Pasa con cualquier cosa. Tú vas a comprar y tú dices, esto no parece del original. Con los zapatos, los hombres con los zapatos, y empiezan a revisarlo, quitarle la plantilla para ver si es verdad, ¿sí o no? Porque el que conoce sabe lo que es original y lo que no es original. Y en Dios, nosotros, los que hemos decidido seguirle, debemos estar aún más alerta y conocer al Jesús, el que se encuentra en la intimidad. No del que me habla, porque muchos hablan de Jesús a su manera, pero tú conoces a Jesús realmente cuando no solo te conformas con lo que te dijeron, sino que vas a un encuentro con Él. Amén. No es lo mismo decir, oye, yo he oído de United,
y me dijeron que toca la guitarra, me dijeron que tiene lente, pero cuando yo lo conozco y me relaciono con él, entonces digo, Jonay que habla de esta forma, le gustan estas cosas, esto le disgusta. Y hay mucha gente que ha oído de Jesús, pero no conoce a Jesús, ni se ha relacionado con Jesús, aunque viene todos los días a la iglesia. Amén. Quiero que me acompañen al libro de Mateo capítulo 24, vámonos rapidito ahí. Y quiero que los que tienen Biblia busquen, por favor, me acompañen a leer Mateo 24. Mira lo que les decía Jesús. Vámonos desde el verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie... ¿Por qué Jesús lo primero que le dice a su iglesia en ese momento, sus 12, que nadie lo señale? No les digo primero, van a haber terremotos, va a haber hambre, no. Cuiden que nadie lo señale. Mira, vamos a seguir. Mira lo que dice. Porque vendrán muchos en mi nombre. O sea, diciendo, yo vengo de parte de Dios. Y hoy vienes a dar una palabra de parte de Dios. Mira lo que dijo Jesús. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos, vámonos rapidito más abajo, al verso 23. Entonces, si alguno les dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le crean. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán, ¿qué van a hacer? Oye, van a hacer señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quién? ¿Dónde están los escogidos? Se acabaron. Un poquito. ¿Dónde están los escogidos? Engañarán, si fuese posible, a los que estamos aquí. Si fuera posible. Amén. No hablo solo de los de afuera, de los que están aquí. Es más, leíamos anoche, yo compartí con Jonay que anoche una palabra demasiado fuerte, y creo que es de las más fuertes que he leído, que sale en 2 de Pedro, vaya y léala, donde habla de los falsos profetas, muy fuerte, y habla de que dentro de nosotros habrá gente enseñando incorrectamente. Dentro de nosotros, gente a la que nosotros creemos que viene de parte de Dios. Por eso ahora más que nunca hay que estar alerta. ¿Cómo yo no me dejo engañar? Ya le voy a dar rapidito. Número 1, validando todo a la luz de la palabra de Dios. Sabiendo decir, el pastor Cristian predicó, pero yo voy a leer la palabra para ver si es verdad. Porque ustedes no saben si yo los estoy engañando a ustedes. Y si los estoy engañando, ¿quién valida que es así? Usted debe ir a Dios. Amén. Segundo punto, tener criterio personal. Poder decir, meditar lo que me enseñaron y poder decir, como dice la palabra, retengo lo bueno, desecho lo malo y tengo una opinión propia. ¿Qué es lo que está pasando? Que actualmente hay mucha gente que no tiene una opinión propia, que me dicen y anda para allá, y vente para acá,
Iglesia, necesitamos despertar. Amén. No es andar por andar, es saber ser guiado por Dios y por la gente que de parte de Dios está en nuestras vidas. Usted sabe quién está en su vida de parte de Dios. ¿Cómo lo van a conocer? Por sus frutos. Lo dijo Jesús. Tú identificas claramente cuando un árbol está dando correctamente los frutos de parte de Dios. Voy con el 3. Relación personal con Dios. Señor, tengo una incógnita con esto. ¿Será verdad? A Dios. Lo que usted recibe aquí, lléveselo a Dios. Padre, hoy recibí esto. Y el Espíritu Santo le hará saber qué se tiene que comer. Amén. 4. Manteniéndonos firmes en el conocimiento de Cristo, sabiendo que todavía hay más por aprender de Él. Pablo lo reiteró una y otra vez. Manténganse firmes en el conocimiento de Cristo. ¿De quién? No del hombre. Mucha gente que está conociendo lo que hace aquel, y por andar pendiente del conocimiento de otro, se le olvidó conocer a Dios. Y por eso andan errantes. Amén. Diga conmigo, número 1, validar en la palabra de Dios. Diga conmigo, validar en la palabra de Dios. Tener criterio personal, relación personal con Dios y mantenerme firme ¿en qué? En el conocimiento de Cristo. Hace poco tuve la oportunidad, estábamos compartiendo y Dios me hacía saber o me alertaba en algunas cosas en que la iglesia, en gran parte, no todos, aquí no está sucediendo, creo, amén, eso no pasa aquí, pasa en otro lado. La iglesia está programada. Es como que nos programaron y muchos quieren hacer lo mismo. Es más, ahorita estoy casi seguro, o pasé en otro lugar, llega un invitado nuevo y todos corren. Hay que atenderlo, hay que la silla, y si es uno de aquí, no, uno más, ¿no es un hombre de Dios también? Otro ejemplo, para no ponerlo tan feo porque me están viendo feo. Nos puede pasar a todos. El que está predicando medio levanta la voz y ahí y todavía no he escuchado lo que el predicador dijo, o a cualquier cosa le dice sin saber todavía lo que el predicador no deja ni terminar la frase. El predicador está hablando, no termina la sin querer, ya estamos como modo automático. O llegamos, nos sentamos en la silla a esperar que los muchachos canten, a esperar que termine la adoración, a recibir la palabra y traer para casa. Programados. La iglesia necesita despertar. Ojo, no está mal aplaudir. No está mal. Pero escuche primero lo que Dios quiere decirle. No se mueva por emoción. Sepa recibir de Dios lo que usted necesita. Que por mucho tiempo hemos dicho amén a todo. Cuidado, dile que esté cuidado, cuidado. No me vayan a linchar cuando yo salga. Necesitamos hoy más que nunca estar alertas. Amén. Voy a seguir. Iglesia, me preocupaba anoche no pude dormir, aparte que donde
donde estaba no había luz, pero me preocupaba saber que estamos en los tiempos finales y algunos estamos relajados. Yo decía, anoche yo decía, Señor, de verdad que, porque me tocó leer otra vez la señal, me di cuenta una a una, se están cumpliendo y nosotros, la iglesia está. Y en cualquier momento cerramos nuestros ojos, llegó el maestro y ¿para dónde nos fuimos? Porque todas se han ido cumpliendo una a una. Falta una, que sea predicado el evangelio a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Y usted sabe quién está provocando eso, usted y yo, cada vez que salimos, cada vez que vamos a un puerta a puerta, nosotros y todos los que lo están haciendo. Pero debemos prepararnos, digan conmigo, debemos prepararnos. Porque todas las señales nos están hablando del tiempo en el que estamos. El problema es que hemos estado ignorando las señales. ¿Usted sabe que ha habido terremotos, sí o no? Claro. Y guerra además. Y el amor de muchos, frío. ¿Sabe qué me sorprende? Que también dice que muchos se entregarán los unos a los otros. De verdad, Señor, y va a pasar con nosotros. Por eso debemos estar preparados para ese momento. Yo creo que nosotros como iglesia, ayer el día que el Señor me entregaba el título de la prédica, ojo, no era el mensaje para esta iglesia, era el mensaje para la iglesia de Jesús. Dios necesitaba advertirnos a todos que Él viene pronto. Y la iglesia debe tomar el rol que le corresponde como iglesia, que va más allá de un servicio de miércoles y un servicio del domingo. La iglesia tiene una responsabilidad gigantesca en la tierra, muy grande. Yo tuve la oportunidad de ir el día lunes al territorio de Brasil, y el Señor me regaló una enseñanza porque quiero compartirla, porque viene el punto. La iglesia, Jesús le dejó una encomienda muy grande, que era predicar el evangelio, ¿sí o no? Fue la gran comisión que Jesús nos dejó. Y Dios me hacía saber que aunque esa fue la gran comisión que Él nos dejó, no todos están preparados para esa gran comisión. Yo decía, Señor, pero si lo hemos oído, si nos lo han dicho, hay que predicar, pero no todos están preparados. Hay gente que no conoce su misión de vida, y como no conoce su misión de vida, no puede ser parte de la misión de Jesús. Le voy a poner más claro el ejemplo. Jesús le dice a los discípulos, por ahí dicen que yo soy profeta, otros dicen que soy el Elías que había de venir. ¿Ustedes quién dicen que soy? Pedro recibe la revelación y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y pam. Inmediatamente Jesús le suelta, y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré ¿qué? Mi iglesia. Escucha, Pedrito se quedó con eso. Pasó el tiempo, llega la gran comisión, Jesús se va, desciende el Espíritu Santo. ¿A quién el Espíritu Santo usó por primera vez para predicar? Pedro conocía la misión que él tenía, y como entendió su misión, pudo ir y hablarle a otro de la misión que Jesús le dio. Hay muchos de los que estamos aquí que ni sabemos para qué nacimos. Necesitamos ir a Dios una y otra vez. Amén. Señor, ¿por qué me tienes aquí? ¿Para qué me tienes aquí? Le compartía a los seguidores que estaban aquí, todos tenemos algo de parte de Dios en nosotros. Eso que nosotros no vemos, que Dios miró, que lo miró con tanto agrado que nos tiene hoy aquí.
Porque algunos de usted no se ha hecho la pregunta, ¿por qué Dios me escogería a mí? Yo soy la escoria de la vida. Pero hay algo dentro de ti que Dios miró con agrado. Y eso tú tienes que descubrirlo en Dios. Porque todos nacimos para algo en Dios. Todos tenemos un propósito en Dios. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función en Dios. Y si el miembro, usted, no sabe cuál es su función, ¿cómo va a ir por otros? ¿Cómo sé yo cuál es mi función cuando a mí se me revela Cristo? Pedro se le fue revelado Cristo e inmediatamente se le fue revelado su misión. Amén. ¿Por qué algunos no conocen su misión? Porque no se les ha revelado Cristo. Porque no han ido a Dios a preguntarle, Señor, a conocer a Dios, a perseverar en el conocimiento de Cristo, ¿no? Y entonces son como las olas del mar, van y vienen, van y vienen. Amén. Mira lo que pasó. Pedro predica. Se convirtieron como 3,000. ¿Cuántos? Ni Pedro creía lo que estaba hablando. Oyó que. Mi pregunta es, ¿qué hubiese pasado si Pedro, después del primer discurso, dice, fui yo? Vamos a hacer otro, vamos a hacer ahora, ya fueron 3,000, vamos a llenar ahora 5,000. Pedro entendió que Dios no lo había llamado a eso. ¿Tú sabes lo que dice la palabra que pasó después de eso? Se reunieron, partían el pan juntos, comunión entre ellos, iglesia. Decidieron ser iglesia. Dice que no había necesidad, porque todos traían a los pies de los apóstoles lo que tenían y no había uno con necesidad. Es decir, nadie estaba buscando el bienestar propio, ni siquiera Pedro por convertir 3,000. Pedro pudo haber dicho, éramos 5,000, 3,000, vamos ahora por los 5,000. No. En el camino se dieron muchas cosas, pero jamás se preocupó por esto. Y actualmente están pasando cosas en las cuales tenemos que estar alerta a la iglesia. ¿A qué Dios nos llamó como iglesia? ¿Qué fue eso que Dios dijo? Ustedes van a hacer esto. Porque podemos estar yéndonos para el camino que Dios no nos llamó. Es una línea delgadita. Pedro pudo haber dicho, vamos a seguir. Estamos ahora por los 10,000. ¿No? Él entendió, a estos 3,000 ahora necesitamos volverlos familia. Hay muchos de ellos que necesitan ser atendidos, que necesitan ser escuchados, que necesitan ser valorados, ser iglesia. Y después Dios hizo muchas cosas. Voy a seguir. ¿Cuándo fue? Creo que fue ayer también. Estábamos acordándonos de una música, cuando usted pueda la escucha, es bien bonita, que habla de un hombre. Está el hombre cantando y dice que de nada nos sirve alcanzar que la gente nos mire, que la gente nos aplauda, si detrás del telón está sentado el dador de la vida. Y actualmente está pasando mucho. Me preocupa una cosa, y la comparto como amigo, como hermano. Ahora más que nunca hay más tarimas y conciertos que gente compartiendo amor. Actualmente hay más profetas, pastores, apóstoles que gente yendo a los necesitados. Ojo, no está mal, pero la iglesia no se puede olvidar del rol al que Dios nos llamó. Hombres de Dios necesitamos en la tierra, claro que sí, pero que hagan la voluntad de Dios. Amén. Y la iglesia tiene que estar alerta. ¿Quién me da una palabra de parte de Dios? Señor, fuiste tú el que me la diste.
valídalo con Dios. Porque ahorita cualquiera te dice, Dios te dice. Y Dios, amén. Yo no he dicho nada. Y nosotros, amén. Y lloramos, nos tiramos en el suelo, nos revolcamos. Dios me lo dijo. No, Dios no ha dicho nada. Ve a Dios. Dios te tiene que confirmar eso que te dijeron. Porque sin querer, este tipo de gente se va a meter entre nosotros y va a engañar a muchos. Porque hay mucha gente frustrada en las iglesias porque alguien les dio una palabra de parte de Dios y la palabra. Teníamos un caso. Dios te va a entregar una casa hoy. Terminó el servicio y Dios no le entregó la casa. ¿Se equivocó Dios? ¿O qué pasó? Y eso está pasando en todos lados. En una oportunidad pasó con un cantante cristiano y otro que dijo, te vas a sanar, Dios trae sanidad, y no se sanó, se murió. ¿Quién cree usted que quedó mal? La palabra de Dios, porque alguien dijo, Dios me dijo. Mucho cuidado con el Dios me dijo. Asegúrese que haya sido Dios que se lo dijo, porque podemos estar marcando a mucha gente. Y gente esperando la casa y no hace nada por la casa porque alguien le dijo que Dios se le iba a entregar. Y en realidad Dios nunca dijo nada. Dios está esperando que te esfuerces para darte. Y el corazón se me quebranta durísimo. Pero me daba gozo saber que mi Redentor viene pronto. Porque de esto nos advirtió Jesús. Amén. Quiero que me acompañen a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, verso 31. Nuestro Jesús otra vez advirtiéndonos algunas cosas. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo hicimos todas estas cosas? ¿Cuándo te vimos así y lo hicimos? Mira lo que le dijo el rey. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Iglesia, estamos hablando de lo último. El rey reunirá a todas las naciones y a uno le dirá, véngase para acá, y a otro, véngase para acá. Y parece algo ilógico, pero estas cosas de las que hablaba Jesús aquí no debe ser una responsabilidad para la iglesia, debe ser una necesidad de la iglesia. Ir al hospital, ir a la cárcel y sobre todo ayudar a sus pequeñitos, a sus hermanos más pequeños. ¿Le puedo hacer una pregunta? La palabra habla de que ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los que le aceptaron y le recibieron y les dio la potestad de ser llamados hijos. Y aquí eso está hablando de sus hermanos más pequeños. No me hablo de gente común, de sus hermanos más pequeños.
Quiere decir que dentro de nosotros hay gente en esta condición que la iglesia debe atender. Muchos entre nosotros quizás con necesidad. Y lo conversábamos porque no debe ser una responsabilidad, ¿no? Ir al hospital, a la cárcel o a los que están en condición de calle, necesitados. No debe ser una responsabilidad de la iglesia, debe ser una necesidad. Necesitamos ir, porque eso es también la voluntad de Dios. Amén. Jesús está en la vida de muchos allá afuera y nosotros reunidos en el templo. Hay mucha gente aquí que ha recibido demasiado de Dios y lo que recibió se le está muriendo porque tiene que ir a algo, y la gente que lo está necesitando muriendo. Cuando tú tienes lo que la gente allá afuera necesita. Amén. Muchos silencios. Quiero que me acompañen rapidito a Isaías 58:1. Las obras, les voy a hablar de las obras que como iglesia necesitamos hacer en estos tiempos que estamos viviendo. Isaías 58. Ya estoy terminando, creo. Isaías 58. Iglesia, mira esto. Clama voz en cuello, le decía Dios al profeta. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su ¿qué? Su rebelión. Mire esto. Y a la casa de Jacob su pecado. Ahorita necesitamos más profetas como este, que adviertan a la iglesia, que despierten a la iglesia, porque hay muchos profetas de bendición. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios hoy te va a sanar. Y hay mucha gente que está enferma por causa de cosas que no ha resuelto en su corazón. Y estamos prometiendo una sanidad que no va a venir si no sana el corazón. Amén. Mira esto. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen? Ayunamos y no nos hiciste caso, Dios. Si nos metimos 40 días de ayuno. Chamo, ayunamos y no nos escuchaste. Mira esto. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos, intereses, y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debate ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Mira lo que dice después. Es tal el ayuno que yo escogí, dice Dios, que de día aflige el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Dios. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Diga conmigo, ser libre. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, ¿qué dice? Lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén. Gente que sabe que su hermano tiene necesidad y dice, que lo ayude otro. ¿O no? Dios nos está llamando a esto. Gente que cree que porque sacrifica solamente su cuerpo está ganado del cielo, ¿no? Hay obras que hablan también del amor de Dios. Y estas son las que la iglesia debe hacer. Amén.
¿Sigo o ya está listo? Mira lo que dice. Dice el 8. Entonces, después de haber hecho esto, nacerá tu luz como ¿qué? Como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, ven conmigo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Sencillo, que seamos familia, que sea iglesia. Para mí el sinónimo de iglesia es familia. La iglesia primitiva que era familia, epa, no ha venido hoy domingo. ¿Qué pasó? Preocuparnos los unos por los otros. Oye, he visto a mi hermano afligido, vamos. Lo que les hablaba cuando el SOS, epa, alerta. Hay uno de nosotros que no está bien, vamos a ayudar. Me sorprende a Dios diciendo, quiten el dedo amenazador. O sea, quiere decir que había en ese tiempo gente que dejó de dar la mano por señalar con el dedo. Si más fácil es abrirla y decirle vente. Amén. Segundo caso, el buen samaritano. Ya usted esa historia la conoce. Pasó el sacerdote, ¿qué hizo? Lo vio, siguió de largo. Y el otro, ¿y quién lo recogió? Un samaritano. Esta mañana hice la tarea, leí. Me sorprende la forma en que los judíos veían a los samaritanos. Por ser una mezcla entre ellos y los asirios, los veían como impuros. Como que esta gente no. Y los samaritanos querían ser judíos. Y esto decía no. Y había entre ellos enemistad por eso nada más. Me sorprendía la forma que cuando los judíos querían pasar a su tierra, le era más fácil pasar por Samaria. ¿Tú sabes lo que hacían? Agarraban el camino más largo. Porque estos son impuros. No nos podemos contaminar. Pero lo único que ellos no veían impuro era el fruto de la tierra. Conveniencia. Y resulta que el que ayudó a aquel hombre, ¿quién fue? Supuestamente su enemigo. Fue quien lo levantó, lo llevó a un lugar seguro y dijo, todo lo que él necesita de eso, y yo después vengo y pago. Necesitamos más samaritanos como este. Necesitamos más samaritanos en la iglesia de Cristo. Samaritanos como este. ¿Amén? Necesitamos gente que ayude, que extienda su mano. Y hago esta pregunta: ¿en qué momento de la historia esto dejó de ser importante? ¿En qué momento esto dejó de ser lo más importante? Incluso para nosotros, ¿en qué momento dejó de ser más importante ayudar a otro que ver por lo mío? Y esto, iglesia, es para reflexionar, para que usted lo medite en Dios y le pregunte a Dios: Señor, ¿verdaderamente estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer? Ahora más que nunca la iglesia debe activar, que digo, la cesta de amor, el camión de amor, y salir. La labor social debe multiplicarse por 1000, y no con la hermana Carmen, con la iglesia. Gente que diga: yo quiero ir, yo estoy dispuesto a dar, yo estoy dispuesto a ayudar. Eso necesitamos.
aquí, ¿quién fue cuando fuimos al, no me acuerdo cómo se llama, aquel pueblito que fuimos cuando yo llegué estaba nuevo? ¿Cómo? No, el otro. Ajá. Los capotes. ¿Qué iba yo a conocer los capotes? ¿Qué iba a saber yo qué era eso? Y yo me acuerdo que fuimos, yo decía, para acá no llega ni el sol llega aquí. Y para allá, yo he oído también historias que fueron papas de gallina. ¿Qué sé yo dónde queda papas de gallina? Y a lo mejor esa gente nunca se esperó que Jesús fuera usándolo a ustedes. Necesitamos volver a ir a lugares como ese. La iglesia necesita volver a salir. ¿Son importantes las actividades de la iglesia? Sí, porque crecemos, nos formamos. Pero la gente de afuera necesita. Vamos a dar. Amén. Necesitamos dar. Necesitamos prepararnos. Necesitamos equiparnos. Necesitamos agarrar la Biblia y saber a qué debemos ir, cómo debemos ir, qué es lo que tenemos que hacer como iglesia en este tiempo. Pero hay muchos que no les gusta mucho leer la Biblia. A veces cuesta. Pero hermano, aprovechen. La iglesia incluso, y voy a aprovechar de hacer una propaganda. La casa preparó un tiempo de formación que yo creo en Dios que va a ser muy bonito. Y yo bendigo a las personas que dijeron, yo necesito aprender más. Yo necesito formarme en la palabra, porque vamos a hablar de la palabra. Y los que no lo han hecho, mediten en Dios. A lo mejor en su caso usted lo hace, amén. Pero estas oportunidades son para crecer. Aprovechen, porque a lo mejor va a haber alguien en algún momento que va a necesitar lo que usted va a aprender. Pero hay gente que mañana dice, tenemos aquí un compartir y tenemos una fiesta, todo el mundo viene. Pero en la escuela, para aprender de la Biblia, nada, unos cuantos se anotaron. No ven que está a su lado. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la iglesia? Cierro con esto, ahora sí. Apocalipsis 2, le voy a leer estas dos palabras y cierro. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Escribe, desde el verso 1, escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero, diga conmigo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, escucha esto, iglesia, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Amén. Esto se lo decía Dios a la iglesia de Éfeso. Dios hoy vino a decirle a la iglesia de hoy: prepárate. Está bien lo que hiciste hasta ahora, pero hay algunas cosas que Dios tiene en contra de nosotros, que necesitamos ir a Dios y meditar cuáles son. Sobre todo despertar y dejar un ratico lo urgente y dedicarnos a lo importante. Hay mucha gente corriendo a lo urgente, y lo importante se les pasó. Marta, afanada haciendo lo urgente, y se quejaba de María. Jesús le dijo, ella aprovechó la mejor parte: oír a Jesús. Necesitamos volver ahí. Necesitamos entender que debemos redireccionar
y volver a donde nos quedamos. Todos nosotros tenemos algo a lo cual debemos volver a las primeras obras y volver a empezar. Porque hay gente que no ha podido avanzar ni seguir porque se quedó por allá y se le olvidó que se cayó por allá. Diga conmigo, necesitamos volver allá. Es la única forma de que Dios venga a nuestro encuentro, volvernos allá, a lo primero, a lo bonito, a lo que no nos importaba más que Él. Amén. En el que nadie nos tenía que llamar para que hiciéramos lo que Dios nos mandó a hacer, sino que por amor nos nacía ir, por amor nos nacía venir, por amor nos nacía servir, por amor nos nacía ayudar. Diga conmigo, necesito volver. Y si hay algo que hace perder el primer amor, es eso, cuando dejamos de hacer lo importante. Se enfría totalmente. Cierro con esto, Apocalipsis capítulo 22. Verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo tarde, pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Adora a quién? A Dios. Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está lejos, está cerca. Escuche esto. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán ¿dónde? Y no habla de los animales. La única descripción, aparte de esta, bueno, no conozco otra, en la que llaman perro a algunos, es a los malos obreros. Filipenses, guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, enemigos de la cruz. Mira esto. Dice, ¿dónde me quedé? El 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ame y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Amén. En breve. Está cerca. ¿Qué debemos hacer? Limpiar nuestras vestiduras para ser parte
de la gloria postrera que el Señor tiene preparada para su iglesia. Amén. Yo quiero que usted se coloque por un momento de pie, con la manito en su corazón. Yo agradezco a todos los que hoy vinieron a este lugar. Y Dios hoy no vino a hablarle a alguien en específico, vino a hablarle a su iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios habla a su iglesia. Amén. Recuerden que Casa Iglesia es un hogar de Dios para crecer, y que esta casa Dios la está preparando para estos últimos tiempos.